el presidente mexicano propuso a los ciudadanos de ese país que reporten a todos aquellos vecinos sospechosos de corrupción. Miami, Estados Unidos. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador propuso a los ciudadanos del país que reporten a todos aquellos vecinos sospechosos de corrupción, informó este viernes el diario digital Infobae. Durante la conferencia de prensa matutina ofrecida el pasado miércoles, AMLO explicó que identificar casos de enriquecimiento o aburguesamiento puede ser una buena manera de encontrar a los corruptos. Un análisis que ha levantado numerosas críticas entre medios de prensa y ciudadanía en general. Hay cosas que no se pueden ocultar, por lo general los corruptos son muy fantoches. Lo primero que hacen es comprarse residencias, carros de lujo, empiezan a gastar en carros de lujo. Se nota cómo vive el vecino, ya se mudó, ya no vive en la Doctores, un barrio popular de Ciudad de México, ya se fue a Las Lomas, una de las zonas residenciales más caras. La propuesta de AMLO ya ha sido comparada con los mecanismos de control implementados en países como Cuba y Venezuela, gobernados por regímenes totalitarios. Todo eso que se denuncie, dijo el mandatario mexicano. A inicios de los años 60, el fallecido dictador cubano Fidel Castro creó los Comités de Defensa de la Revolución, CDR, cuyo papel era impulsar las delaciones y tareas de vigilancia colectiva ante posibles actos de intervención extranjera o de desestabilización del sistema político. Aunque con el paso del tiempo los CDR han perdido peso dentro del aparato represivo cubano, continúan siendo una eficiente red de espionaje en las comunidades. Algo similar ocurrió en Venezuela, donde ley que promulgó el fallecido gobernante Hugo Chávez en 2008 favoreció la creación de redes de espionaje en las comunidades y que eran utilizadas para delatar a presuntos disidentes. Chávez también creó los llamados consejos comunales de vecinos, con un rol similar al de los CDR de Cuba. La agencia estadounidense AP los definió como foros para que los vecinos se espíen entre ellos e informen de actividades sospechosas a las autoridades.